cierre inminente de aquel lugar representaba la última esperanza de Marco para su pequeña Sofía. Su mundo estaba a punto de colapsar, pero un encuentro fortuito cambiaría el rumbo de todo de una manera que jamás imaginó. Antes de la historia, quiero recordar que todas las narrativas del canal son originales y revisadas con cuidado. Su apoyo mantiene el proyecto vivo. Si puede, únase como miembro. Si no, dejar un me gusta y comentar ya ayuda mucho y hace que YouTube recomiende nuestro contenido. Ahora sí, vamos a la historia. Marco empujaba su viejo carrito de paletas por las calles empedradas, el sol de la mañana ya calentando su espalda. Cada paleta vendida significaba un paso más hacia la estabilidad que tanto anhelaba para Sofía, su hija de 7 años. Ella era su motor, su risa era la melodía que disipaba el cansancio de jornadas interminables. La guardería comunitaria, un pilar esencial en su rutina, le permitía trabajar mientras Sofía aprendía y jugaba en un entorno seguro. Pero una noticia reciente había sumido a Marco en la zozobra. El ayuntamiento había anunciado la reestructuración de varios servicios, y la guardería de Sofía estaba en la lista de posibles cierres. Una decisión que, de concretarse, desestabilizaría por completo su vida, obligándolo a elegir entre el trabajo y el cuidado de su hija, algo que simplemente no podía permitirse. La incertidumbre le oprimía el pecho. Mientras sus pensamientos vagaban, una imagen interrumpió su ruta. Un vehículo de lujo, inusualmente fuera de lugar en aquel barrio, estaba detenido al borde de la carretera, con el capó abierto y una nube de vapor escapando. Una mujer intentaba comprender el problema, su frustración palpable. Marco, aunque tenía sus propias preocupaciones urgentes y una ruta que cumplir, sintió el impulso de acercarse y ofrecer su ayuda. Un gesto que se le antojó automático e instintivo. La mujer parecía exhausta, ajena a la humildad de los alrededores. Su presencia era imponente, incluso en medio de la adversidad. Marco dejó su carrito a un lado, su voz un eco de genuina preocupación al preguntar si necesitaba una mano. La mujer, de nombre Elena, aceptó su ofrecimiento con cierta reticencia inicial, pero la franqueza de Marco disipó sus dudas. Él no tenía herramientas sofisticadas, solo un conocimiento básico de mecánica y una voluntad inquebrantable. Con ingenio y paciencia, Marco diagnosticó el problema, un sobrecalentamiento menor que requería un simple arreglo. Mientras esperaba que el motor se enfriara, le ofreció una de sus paletas de mango, un pequeño gesto que no esperaba fuera correspondido. Elena, acostumbrada a un mundo de transacciones y agendas apretadas, aceptó con una sonrisa que apenas le había visto. La conversación fluyó. Marco habló de Sofía, de la guardería y de la angustia que sentía por la posible clausura. Elena escuchó con atención inusual, sin revelar nada de su propia identidad, solo asintiendo, absorbiendo cada palabra. Cuando el coche finalmente arrancó, Elena intentó pagarle por la ayuda, pero Marco se negó rotundamente. Lo importante es que pueda seguir su camino, dijo con su sonrisa habitual, antes de retomar su carrito y desaparecer por la siguiente esquina, dejando a Elena con una sensación de calidez y una extraña curiosidad. ¿Qué palabra te viene a la mente al pensar en esta primera ayuda? De vuelta a su rutina, la sombra del cierre de la guardería se hizo más densa para Marco. Las noticias locales confirmaron que el proyecto de reestructuración del ayuntamiento avanzaba, liderado por la propia alcaldesa, una figura pública conocida por su eficiencia, pero también por una cierta distancia con los ciudadanos de a pie. Marco sintió un nudo en el estómago. La guardería no era solo un lugar, era un ancla para muchas familias trabajadoras, el único apoyo para padres solteros como él. Sin ella, Sofía no tendría dónde ir después de la escuela, y su horario de trabajo se volvería insostenible. El temor a perder su empleo, y con ello la capacidad de mantener a su hija, se convirtió en una constante. Escuchó a los vecinos comentar sobre la imposibilidad de llegar hasta los responsables, sobre la frialdad de las decisiones políticas que parecían ignorar la realidad de sus vidas. La imagen de la alcaldesa, que veía en los noticieros, se le antojaba lejana e inalcanzable. Una persona que habitaba otro universo, ajena a sus problemas cotidianos. La esperanza comenzaba a diluirse, amenazando con ahogar su resiliencia. Decidido a no rendirse sin luchar, Marco buscó información sobre cómo oponerse a la medida. Asistió a una reunión comunitaria, un espacio ruidoso y lleno de frustración donde nadie parecía tener una respuesta concreta. Intentó hablar con los organizadores, pero sus palabras se perdieron entre la multitud de quejas.
Marco se sentía pequeño, insignificante, frente a la maquinaria administrativa. Recordaba la conversación con aquella mujer a quien había ayudado. Ella, por su parte, parecía tener voz en algún círculo, pero ahora solo era un recuerdo fugaz. La idea de que su destino y el de Sofía dependieran de la decisión de una persona desconocida le resultaba abrumadora. La guardería era más que un edificio. Era la promesa de un futuro para Sofía, la oportunidad de que tuviera una educación y una infancia digna. Ver esa promesa desvanecerse era un golpe que Marco apenas podía soportar. Mientras tanto, Elena, la alcaldesa, seguía las noticias de su propia oficina. Había encargado un informe detallado sobre la guardería comunitaria, su impacto y las posibles consecuencias de su cierre. Una pequeña semilla de duda había germinado en su mente desde aquel encuentro. Si esta escena te resuena, ¿qué sentimiento te genera? La desesperación llevó a Marco a redactar una carta. No una protesta airada, sino un relato sencillo y honesto de su vida, de su lucha, de lo que Sofía y la guardería significaban para él. Detalló cómo el cierre no era solo una cuestión económica, sino una fractura en la vida de su hija, un golpe a su estabilidad emocional y educativa. Con la esperanza menguante, la envió a la oficina de la alcaldesa, sin esperar realmente una respuesta, solo cumpliendo con su último acto de resistencia. En su modesta casa, mientras Sofía dormía, Marco repasaba cada frase, cada palabra, deseando que su mensaje pudiera, de alguna forma, trascender el papeleo y llegar al corazón de quien tomaría la decisión final. Imaginaba a la alcaldesa, una mujer poderosa y distante, leyendo sus humildes palabras, y se permitía soñar con que algo cambiara. Era una posibilidad remota, casi risible, pero era lo único que le quedaba, el último aliento de esperanza en medio de la adversidad. En el escritorio de Elena, la carta de Marco no fue una más. Su personal la había filtrado, como tantas otras, pero Elena, al ver el nombre y la dirección del remitente, sintió un reconocimiento. Era el hombre de la paleta, el que había ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Su historia le conmovió de una manera inesperada. Recordó su franqueza, la luz en sus ojos al hablar de su hija. El informe técnico que había solicitado antes ahora cobraba un nuevo significado. No eran solo números y estadísticas, eran vidas como la de Marco y Sofía. Elena, acostumbrada a tomar decisiones basadas en la lógica y la viabilidad política, se encontró en una encrucijada. La reestructuración era una promesa de campaña, pero la imagen de Marco y su paleta de mango le perseguía. ¿Podía una decisión política obviar el profundo impacto humano? Sus asesores le presentaban argumentos convincentes para el cierre, pero algo en ella había cambiado. Frente a un dilema así, ¿qué decisión tomaría? Días después, una notificación llegó a Marco. Se convocaba una audiencia pública especial en el ayuntamiento para reconsiderar el caso de la guardería comunitaria. Marco no sabía qué pensar, era un giro inesperado. Acudió con el corazón en la garganta, Sofía de la mano, mezclándose entre los vecinos. La sala estaba abarrotada, la tensión palpable. Cuando la alcaldesa entró, el murmullo de la multitud se acalló. Marco la observó. Había algo familiar en su caminar, en su expresión, pero su vestimenta formal y la solemnidad del momento le impedían conectar los puntos. Ella comenzó a hablar, explicando la importancia de equilibrar el progreso con el bienestar social. De repente, sus ojos se encontraron. Fue solo un instante, pero en esa mirada, Marco reconoció a la mujer del coche averiado. La alcaldesa, Elena, era la misma persona a quien él había ayudado. La revelación lo golpeó con una fuerza abrumadora. La mujer que tenía el poder de salvar o hundir su mundo era la misma, a la que había ofrecido una paleta y un poco de su tiempo. Elena, la alcaldesa, no mencionó el incidente del coche, pero sus palabras y su mirada hacia Marco decían más. Anunció que, tras una revisión exhaustiva y considerando el impacto social, la guardería comunitaria sería no solo salvada, sino reforzada con nuevos programas. Habló de la importancia de la bondad, de la empatía y de escuchar las voces de los ciudadanos, especialmente aquellos que, como Marco, luchaban incansablemente por sus familias. Un aplauso atronador llenó la sala. Marco, con Sofía apretada a su lado, no podía creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se cruzaron de nuevo con los de Elena, y esta vez había un sutil reconocimiento, una promesa tácita de un futuro diferente. Al terminar el evento, Elena se acercó brevemente a Marco, solo un instante.
Su carta fue muy elocuente, le susurró, y en su voz había una calidez que Marco nunca esperó de una figura de autoridad. La vida de Marco y Sofía, marcada por la incertidumbre, había dado un giro inesperado, no por la riqueza o el poder, sino por la simple reciprocidad de un acto de bondad. La esperanza, una vez casi extinguida, resplandecía ahora con una fuerza inquebrantable, abriendo caminos que antes parecían imposibles. Al finalizar este camino, ¿qué esperanza te queda?